Buenas noches, soy la alumna Angélica Torres, estudiante de la Universidad Estatal de Milagros de la carrera de Educación Básica, Aula 4. El tema que voy a exponer es importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas. El tema principal, importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. ¿Qué son las normas APA? Dice que las normas APA son un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association, que en siglas significa APA, con el fin de unificar la forma de presentar trabajos escritos a nivel internacional. Estas normas están diseñadas para proyectos de grado o cualquier tipo de documento académico y de investigación. Importancia de las normas APA. ¿Cómo usarlas y cuándo usarlas? ¿Cómo usarlas? Citando toda fuente de información en las investigaciones realizadas. ¿Y cuándo usarlas? Cuando se elaboran trabajos de investigaciones que requieren de información para completar su trabajo. ¿Cuál es el objetivo de las normas APA? Dice que el objetivo de las normas APA es facilitar la comprensión de un trabajo escrito. Entre las normas APA tenemos fuentes, referencias y citas. Las fuentes son los documentos físicos, eléctricos y audiovisuales, entre otros, que han servido como soporte para la elaboración del trabajo investigativo. Las referencias son las fuentes que se han seleccionado para el trabajo investigativo que deberán aparecer al final del trabajo. Las citas. Las citas dice que es una forma de referencia breve colocada entre paréntesis dentro de un texto o añadida al final del mismo como nota al pie de página y al final del capítulo o al final de la obra completa, y su función es identificar la publicación de la que se ha extraído la frase citada al pie de la letra. Existen tres tipos de citas. Tenemos citas textuales, citas contextuales y citas de citas. ¿Qué son las citas textuales? Dice que las citas textuales son oración o párrafo que se transcribe de forma idéntica del documento original al trabajo que está en desarrollo o se ha desarrollado. Dentro de este tipo de citas existen dos subtipos: citas contextuales cortas y citas textuales largas. Las cortas es cuando su contenido es menor a 40 palabras y las largas es cuando su contenido es mayor a 40 palabras, es más. Es importante aclarar que dentro de este conteo no se tienen en cuenta los conectores ni las preposiciones. Citas contextuales. Se extrae información importante de la fuente y se parafrasea sin modificar la idea original. Citas de citas. Se obtiene información de un autor dentro del documento de otro autor. Como se mencionó en párrafos anteriores, las normas APA buscan que la producción de conocimiento científico e investigativo sea valorada y respetada de tal manera que sus reglas se encuentran diseñadas para evitar que se produzca plagio de material científico. Tenemos algunos ejemplos de citas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual o directa. Dice que la cita directa es de 0 a 40 palabras. Se pone en el mismo párrafo, se pone entre comillas, se pone el apellido del autor, el año y el número de la página. Se pone en la bibliografía una referencia completa. Tenemos aquí otro ejemplo de citas contextuales. Dice que las citas contextuales es aquella cuando se resume una parte específica de un documento o del contenido del mismo. Se hace referencia a una idea contenida en otro trabajo, a un punto de vista de otro autor y se parafrasea para reforzar o aclarar alguna investigación. Por ejemplo, aquí tienen el ejemplo que está aquí con los libros, dice, está entre paréntesis el año, el titulado La oración de la rana y la oración de la rana 2. Entonces aquí podemos ver cómo está la cita contextual. Tenemos cita de citas. Aquí, por ejemplo, es cuando hay dos o tres autores más. Como ustedes pueden ver, aquí
Está Domínguez del 2016 y está citado por Robinson del 2018. Tenemos aquí criterios de formas. Dice que los criterios de formas es una estructura con instrucciones para el buen desarrollo de investigaciones o proyectos y entre ellas están. Por ejemplo, cuando vamos a poner las normas APA en nuestro documento de Word, el papel tiene que estar tamaño carta, tiene que estar el espacio interlineado, puede ser de 1.5 o de 2. Está a la izquierda, sin justificar, sin espacio, entre párrafos. Los márgenes tiene que ser de 2.54 y la sangría tiene que estar en 5 espacios. Tenemos, por ejemplo, aquí el tipo de letra es Times New Roman y el número de letra es 12. Aquí tenemos las abreviaturas que siempre las vamos a utilizar, como es el capítulo, edición revisada y editor y traductor. Tenemos tablas y figuras. Dice que las tablas son un recurso que debe permitir que el lector comprenda de manera fácil los datos que se van a contrastar. Como por ejemplo, ustedes aquí tengo un ejemplo, una imagen, como tiene que ser número y nombre de la tabla. Las figuras. Dice que las figuras una figura puede ser un cuadro o un gráfico o una fotografía, un dibujo, un mapa u otra forma de representación que no sea tabla. Se enumera con la palabra figura y luego el número secuencial que le corresponde en el trabajo siempre se coloca debajo de la misma. A continuación de la numeración coloque una descripción de la figura. La tipografía de la leyenda debe ser 2 puntos menos que la utilizada en la obra. Bueno, como les hablé de las referencias, aquí tenemos también unos ejemplos de referencias bibliográficas. Por ejemplo, aquí tenemos de un libro, monografía de un autor, que va, por ejemplo, autor, primer apellido, solo la primera letra en mayúscula, coma, inicial es del nombre, mayúscula, año de publicación, entre paréntesis y punto. Título completo en cursiva y punto. Ciudad de publicación, 2 puntos y editorial. Tengo acá otra, aquí como pueden ver está Santos, entre paréntesis del año. Aquí está el tema, el cuarto pilar. Ahí está el tema, el Consejo General del Trabajo Social, libro, monografía de varios autores. Por ejemplo, aquí se cita a algunos autores. Y la importancia de las normas APA, dice que en el ámbito de la ciencia y de las investigaciones científicas existe un extenso protocolo cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Estas ideas han sido concretadas y agrupadas en el conjunto de normas APA. Por eso, lo que puedo acotar como mi opinión es que sí es importante las normas APA para poder nosotros dar un mejor trabajo investigativo y eso es lo que puedo acotar. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi exposición.